Mi hijo me humilló frente a 200 personas diciendo que ni siquiera había pagado su pastel. Simplemente sonreí, me levanté y me fui. Al amanecer, todo su futuro se había esfumado. Debí haber sabido, en el momento en que entré en ese salón de baile, que ya no encajaba allí. La invitación había llegado 3 semanas antes, una tarjeta gruesa con letras doradas en relieve que se sentía cara solo al sostenerla. La celebración del 35 cumpleaños de Ricardo Vidal, etiqueta rigurosa, el Gran Hotel Río. Mi hijo cumplía 35 años, y aparentemente, esto requería el tipo de fiesta que yo solo podía soñar con organizar cuando él era un niño comiendo pastel de cumpleaños en la mesa de nuestra cocina. Me puse el vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Era simple, elegante, apropiado. Pero en el instante en que crucé esas altas puertas dobles, sentí cada puntada marcándome como diferente. A mi alrededor, vestidos que costaban más que la hipoteca de mi casa, trajes hechos a medida a la perfección, joyas que captaban la luz de los cristales del techo, las risas flotaban en el aire, las copas de champán tintineaban, y un cuarteto en vivo tocaba algo sofisticado que no pude nombrar. Busqué el rostro de mi hijo entre la multitud. Cuando finalmente vi a Ricardo cerca del bar, mi corazón se alegró por un momento. Se veía tan apuesto con su smoking, su cabello, oscuro, peinado hacia atrás, como solía llevarlo su padre. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en su expresión. No era exactamente reconocimiento, ni calidez, solo un destello de asentimiento antes de que volviera al círculo de personas que lo rodeaban. Me abrí paso por la habitación lentamente, tratando de no sentirme invisible. Un camarero me ofreció champán. Lo tomé, agradecida de tener algo que hacer con mis manos. La gente pasaba a mi lado conversando, sus perfumes caros, sus voces brillantes con el tipo de confianza que proviene de nunca haberse preocupado por el alquiler. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde tú estás? Si esta historia te está llegando. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Te prometo que lo que sucedió a continuación cambió todo. Ahora, permíteme continuar. Encontré un asiento en una de las mesas redondas cerca de la parte de atrás, sin asientos asignados, solo un lugar donde podía observar sin estorbar. Ricardo todavía no se había acercado a saludarme. Me dije a mí misma que estaba ocupado, que esa era su noche, que por supuesto tenía que atender a sus invitados. Pero en el fondo, en ese lugar donde una madre sabe cosas que no quiere admitir, comprendí la verdad. Mi hijo me estaba evitando. Teresa apareció a su lado, sus manos deslizándose posesivamente alrededor de su brazo. Llevaba un vestido verde esmeralda, su cabello rubio peinado en ondas que probablemente requerían 2 horas, y un profesional le susurró algo al oído a Ricardo, y el río, acercándola más, parecían sacados de una revista, perfectos, pulcros, a un mundo de distancia de la mujer sentada sola en la mesa 17. La cena fue servida. Apenas la probé. Los platos iban y venían, cada uno más elaborado que el anterior. A mi alrededor, la conversación fluía sobre casas de vacaciones, carteras de valores y personas de las que nunca había oído hablar. Sonreí cortésmente cuando alguien me miraba a los ojos, pero en su mayor parte, me ignoraron. Luego vino el pastel. Era enorme. 4 pisos de chocolate negro y pan de oro, coronado con bengalas que chispeaban y escupían luz. Todos aplaudieron cuando lo sacaron. La sala se atenuó. Los teléfonos se levantaron para capturar el momento. Y Ricardo, mi hermoso hijo a quien había criado sola después de la muerte de su padre, se acercó al micrófono. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Comenzó, su voz suave y ensayada. La multitud se calmó. Este ha sido un año increíble, y no podría haberlo logrado sin el apoyo de algunas personas muy importantes. Señaló a Teresa, quien sonrió radiante. Mi increíble prometida, que hace que cada día sea mejor. Aplausos, silbidos, y por supuesto, Víctor y Patricia Martín, quienes me han recibido en su familia y me han mostrado lo que es el verdadero éxito. Más aplausos. Víctor levantó su copa desde su mesa cerca del frente, pareciendo el patriarca que había construido un imperio. Esperé. Seguramente, Ricardo me mencionaría. Seguramente, después de todo, reconocería a la mujer que lo había sacrificado todo para que él pudiera estar en esa sala. ¿Sabes?, continuó Ricardo, su tono cambiando a algo casi juguetón. Mucha gente me ha preguntado sobre esta fiesta, cómo la organizamos, de dónde vino la financiación. Hizo una pausa,
y juraría que sentí el aire cambiar. Solo quiero dejar algo claro. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Víctor cubrió todo esta noche. El lugar, la cena, la banda, todo. Mi madre no pagó nada de eso. Se rió ligero y despreocupado. Ni siquiera pagó el pastel. La sala estalló en risas, de buen humor, casuales, como si hubiera hecho una broma. Pero no era una broma. Sentí 200 pares de ojos deslizarse hacia mí por un segundo antes de apartarse, avergonzados por mí o divertidos. No pude distinguir. Mi cara ardía. Mi garganta se cerró. Pero no lloré. No grité. No hice una escena. Solo sonreí. Dejé la servilleta. Cogí mi pequeño bolso y me levanté. Mi silla raspó ligeramente el suelo, pero nadie se dio cuenta. Ricardo ya había pasado a otra cosa, levantando su copa en otro brindis. Teresa reía a su lado, con la mano en su pecho. Salí de ese salón de baile con la cabeza en alto y el corazón destrozado. El aire fresco de la noche me golpeó en el momento en que salí. Llegué a mi coche antes de que me cayeran las lágrimas. Me senté en el asiento del conductor, las manos temblorosas, mirando el volante, mientras todo lo que había estado conteniendo durante meses finalmente se liberaba. Me había humillado, frente a todos, y ni siquiera se había dado cuenta, pero en algún lugar entre las lágrimas y el silencio de ese estacionamiento, algo cambió dentro de mí. Una claridad que no había sentido en años. Se asentó sobre mi pecho como una armadura. No perdí a mi hijo esa noche. Ya lo había perdido mucho antes, y eso significaba que finalmente era libre de dejar de fingir lo contrario. No siempre tuve dinero. Hubo un tiempo en que contaba céntimos para comprar leche, hace 27 años. Enviudé a los 30 años con un hijo de 3 años, y 17 euros en mi cuenta corriente. Roberto, mi marido, murió en un accidente de coche un martes por la mañana. En un momento, me estaba besando en la puerta para despedirse. Al siguiente, estaba identificando su cuerpo en la morgue del condado. La póliza de seguro de vida que creíamos tener resultó haber expirado. Él había omitido el pago durante un mes difícil, planeando ponerse al día más tarde. El más tarde nunca llegó. Recuerdo estar en nuestro pequeño apartamento en el este de Madrid, mirando a Ricardo dormido en su cuna, y darme cuenta con absoluto terror de que todo ahora recaía sobre mis hombros. El alquiler vencía en 8 días. La factura de la luz estaba atrasada. Tenía un niño que necesitaba comida, pañales y un futuro que no tenía idea de cómo proveer. Así que hice lo que se hace cuando no hay otra opción. Trabajé. Encontré un trabajo limpiando casas a través de un servicio que pagaba en efectivo al final de cada día. 5 casas los martes y jueves, 6 los sábados. Fregaba inodoros, fregaba suelos y pulía muebles en casas que pertenecían a personas que nunca recordarían mi nombre. Mis rodillas me dolían. Mis manos se agrietaban por los productos químicos, pero llegaba a casa con suficiente dinero para mantenernos alimentados. Ricardo se quedaba con la señora Morales, la vecina, una abuela que lo cuidaba por 20 euros al día. No era lo ideal, pero era seguro, y ella era amable. A veces lo recogía y olía a su crema de manos de lavanda. Y me sentía agradecida y desolada, a la vez de que alguien más estuviera allí en los momentos en que yo no podía estarlo, por la noche. Después de que Ricardo se durmiera, aprendí a cocinar, no solo comidas básicas, sino cocina de verdad, de la que hace que la gente cierre los ojos cuando la prueba. Saqué libros de la biblioteca sobre técnicas francesas, pasta italiana, comida reconfortante del sur de España, veía programas de cocina en nuestro viejo televisor y tomaba notas, experimentaba con los ingredientes que podía permitirme, convirtiendo cortes baratos de carne en algo tierno, haciendo que las verduras cantaran con los condimentos adecuados. Empezó como una cuestión de supervivencia. Si cocinaba bien, podía alimentarnos con menos dinero. Pero luego la señora Morales me pidió si podía preparar comida para la comida de la iglesia. Luego, un vecino me pidió que atendiera el baby shower de su hija. Luego, alguien de esa ducha preguntó por su fiesta de aniversario. La noticia se corrió lentamente. Como suelen hacer las cosas buenas en los barrios obreros, Valeria Casas prepara comida que sabe a amor. Valeria Casas trabajará con tu presupuesto. Valeria Casas llega a tiempo y deja tu cocina más limpia de lo que la encontró. Tenía 33 años cuando registré Eventos Casas como un negocio real. Solo era yo trabajando desde la cocina de mi apartamento. Pero tenía un nombre. Tenía tarjetas de presentación que imprimía en la biblioteca.
Tenía un futuro. Ricardo tenía 6 años entonces, lo suficientemente mayor como para sentarse en la encimera de la cocina, haciendo los deberes mientras yo preparaba la comida para los eventos del fin de semana. Aprendió a medir ingredientes antes de aprender la división larga. Sabía la diferencia entre un batidor y una espátula antes de poder montar en bicicleta sin ruedines. Algunos de mis primeros recuerdos juntos no son en parques o patios de juegos, sino en esa cocina estrecha, él haciendo preguntas mientras yo amasaba o cortaba verduras. ¿Por qué trabajas tanto, mamá? Porque estoy construyendo algo para nosotros, cariño. Algo que asegurará que nunca tengas que preocuparte como yo lo hago. Aceptó esa respuesta como lo hacen los niños, con una confianza que se sentía hermosa y aterradora a la vez. Cuando Ricardo tenía 10 años, Eventos Casas había crecido más allá de lo que yo podía manejar sola. Contraté a 2 ayudantes a tiempo parcial, mujeres como yo, que necesitaban horarios flexibles y un salario decente. Nos mudamos a un pequeño espacio de cocina comercial que alquilaba por meses. Compré una furgoneta de catering usada que se averió 2 veces en el primer año, pero nos llevó a donde necesitábamos ir. Los trabajos se hicieron más grandes: almuerzos corporativos, recepciones de bodas, fiestas de jubilación, galas benéficas. Aprendí a navegar contratos, negociar precios y administrar un horario que a menudo me tenía trabajando 16 horas al día. Ricardo pasó su adolescencia en salones de banquetes y cocinas de hotel, ayudándome a cargar y descargar equipos, viéndome transformar espacios vacíos en celebraciones. A veces se quejaba, como suelen hacer los adolescentes. Sus amigos estaban en el cine o en el centro comercial, y él estaba atrapado enrollando cubiertos en servilletas o llevando bandejas de calentamiento de la furgoneta. Sé que esto no es divertido, le dije una vez cuando tenía 14 años y estaba particularmente de mal humor por perderse una fiesta, pero esto es lo que se necesita. Este negocio pagará tu universidad. Te dará oportunidades que yo nunca tuve. Entonces se suavizó, como siempre lo hacía cuando recordaba que éramos solo nosotros dos contra el mundo. Lo sé, mamá. Lo siento. No lo sientas. Solo recuerda esto cuando seas mayor. Recuerda que nada que valga la pena se consigue fácilmente. Me abrazó esa noche y lo abracé fuerte, creyendo con todo mi ser que todo este esfuerzo valdría la pena, que mi hijo vería mi sacrificio y entendería que el amor no son solo palabras. El amor es aparecer. El amor es trabajar hasta que el cuerpo te duela para que otra persona pueda descansar. El amor es construir un futuro con tus propias manos y confiar en que la persona para la que lo estás construyendo honrará lo que costó. No tenía idea entonces de que estaba equivocada. El negocio creció más rápido de lo que jamás hubiera imaginado posible. Cuando Ricardo cumplió 16 años, Eventos Casas se había convertido en una de las empresas de catering más solicitadas en la zona de Madrid. Teníamos un personal permanente de 12 personas, una flota de 3 furgonetas y una cocina comercial lo suficientemente grande como para atender eventos para 500 personas. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de propuestas y me encontré rechazando trabajos porque estábamos reservados con meses de anticipación. El éxito se sentía extraño. Durante tanto tiempo, me había estado las arreglando a duras penas, midiendo mi valía por si podía o no pagar las facturas a tiempo. Ahora estaba depositando cheques que harían llorar a mi yo más joven de incredulidad. Compré una pequeña casa en un barrio decente. Cambié la furgoneta usada por un coche fiable. Abrí una cuenta de jubilación por primera vez en mi vida, pero incluso con la entrada de dinero, vivía como si todavía estuviera contando céntimos. Los viejos hábitos son difíciles de morir. Cuando se ha conocido la verdadera pobreza, compraba mi ropa en tiendas de descuento. Cocinaba en casa en lugar de salir a comer. Mantenía el termostato a 19 grados Celsius en invierno, porque todavía recordaba lo que era elegir entre calefacción y comestibles. Cada euro que no gastaba en mí misma iba a 2 lugares. El negocio, que siempre necesitaba mejoras de equipo, formación del personal y marketing, y una cuenta de ahorros privada que abrí la semana en que Ricardo cumplió 17 años. La llamé el Fondo R en mi mente. R de Ricardo, R de futuro, R de todos los sueños que tenía para mi hijo. La cuenta comenzó con 5,000 euros, dinero que transferí de mi primer trimestre verdaderamente rentable. Luego, le agregaba mensualmente, a veces semanalmente cuando teníamos un evento particularmente bueno. 1,000 aquí,
3.000 allá. El saldo crecía constantemente, silenciosamente, un secreto que guardaba incluso de Ricardo, porque quería que fuera una sorpresa algún día, tal vez para su boda. Pensé que podría entregarle un cheque y decirle que comenzara su matrimonio sin deudas, que llevara a su prometida de luna de miel a cualquier parte del mundo, o tal vez querría comenzar su propio negocio, y yo podría financiarlo por completo, darle el tipo de ventaja que yo nunca tuve. La cuenta se convirtió en una fuente de consuelo durante las semanas difíciles, cuando un cliente se quejaba o un empleado renunciaba inesperadamente o sentía el peso de ser responsable de los medios de vida de tantas personas. Iniciaba sesión en esa cuenta y veía crecer los números. Para esto es todo, me recordaba. Esto es amor en su forma más práctica. Ricardo, mientras tanto, estaba cambiando de formas que yo intentaba no ver. En su segundo año de secundaria, empezó a preguntar por qué no podíamos vivir en una casa más grande. Sus amigos tenían piscinas y salas de juegos, decía. ¿Por qué seguíamos viviendo tan modestamente si el negocio iba bien? Porque estamos construyendo algo que perdura. Lo expliqué. Estamos siendo inteligentes con el dinero, para que esté ahí cuando realmente lo necesitemos. No lo entendía. ¿Cómo podría? Nunca había conocido el hambre, nunca había llevado zapatos con agujeros, ni se había quedado en casa sin ir a la escuela porque no podíamos pagar la excursión. Había logrado darle una infancia libre de la pobreza que yo conocía, pero al hacerlo, también le había quitado un punto de referencia para entender el sacrificio. Para su último año, le avergonzaba mi trabajo, no abiertamente, no de una manera que admitiría, pero lo sentí. Cuando sus amigos preguntaban a qué se dedicaba su madre, él decía que era dueña de una empresa de catering con un tono que la hacía sonar más pequeña de lo que era. Dejó de invitarme a los eventos escolares si podía evitarlo, ponía excusas para que no conociera a los padres de su novia. Me dije a mí misma que era un comportamiento adolescente normal. Los niños quieren ser independientes. Se alejan de sus padres. No significaba nada, pero hubo momentos en que lo pillé mirándome con algo que parecía decepción, como si yo no fuera suficiente, como si la vida que había construido con mis propias manos fuera de alguna manera menos valiosa, porque implicaba servir comida, en lugar de sentarme detrás de un escritorio en una oficina de esquina. Trabajé más duro. No sé qué más hacer cuando alguien a quien amas parece estar distanciándose, así que trabajé, expandí el negocio, asumí clientes más grandes, gané premios de la Cámara de Comercio local, fui destacada en un artículo de revista sobre mujeres emprendedoras exitosas. Mira, quería decir, mira lo que construí, mira lo que hice por ti. Pero Ricardo ya tenía 18 años, empacando para la universidad en la Universidad de Salamanca, su matrícula totalmente pagada con la cuenta del negocio. Me abrazó para despedirse en el camino de entrada, y lo abracé fuerte, respirando el olor de su champú, memorizando la sensación de mi hijo en mis brazos. Estoy tan orgullosa de ti, le susurré. Gracias, mamá, te llamaré cuando me instale. Llamó 2 veces ese primer semestre. Me dije a mí misma que estaba bien. Estaba ocupado, era joven, estaba construyendo su propia vida, que era exactamente lo que yo quería para él. Y cuando se graduara, cuando regresara a Madrid y comenzara a trabajar para Eventos Casas, como siempre habíamos planeado, las cosas mejorarían, vería el negocio con ojos de adulto y comprendería lo que representaba. Finalmente me entendería a mí. El fondo R alcanzó los 215.000 euros el mes anterior a la graduación de Ricardo. Miré ese número en la pantalla de mi ordenador y sentí algo parecido a la alegría. Esto era seguridad. Esto era libertad. Esto era el amor de una madre transformado en algo tangible. No podía esperar para dárselo. Solo necesitaba el momento adecuado, el momento perfecto en que él estuviera listo para apreciar verdaderamente lo que significaba. Ese momento nunca llegó, porque cuando Ricardo regresó a Madrid, ya había conocido a Teresa Martín, y el hijo que creía conocer estaba a punto de convertirse en alguien a quien apenas podía reconocer. Ricardo conoció a Teresa en un evento de networking corporativo 6 meses después de su graduación. Llegó a casa esa noche con una luz en sus ojos que no había visto en años. Mamá, conocí a alguien, dijo, apoyándose en la encimera de la cocina mientras yo limpiaba después de un largo día. Es increíble, inteligente, hermosa, ambiciosa, trabaja en marketing para la firma de inversiones de su padre. Sonreí, genuinamente feliz de verlo emocionado por algo.
Eso suena maravilloso. Cariño. ¿Cómo se llama? Teresa Martín. Su familia es muy reconocida en Madrid. Su padre, Víctor, ha construido una cartera enorme, múltiples negocios, bienes raíces, todo. La forma en que dijo el nombre de Víctor, con una especie de reverencia que nunca le había escuchado usar por nadie, hizo que algo se me apretara en el pecho. Pero lo dejé de lado. Mi hijo estaba enamorado. Se suponía que esto era algo bueno. ¿Cuándo la voy a conocer? Ricardo dudó por un segundo. Pronto. Primero quiero asegurarme de que las cosas sean serias. 3 meses después, finalmente la trajo a la cena dominical. Pasé todo el día preparándome. Préparé mi meilleur plateau, los que habían conquistado a innumerables clientes y obtenido reseñas de 5 estrellas, pollo asado con hierbas, ajo y romero, patatas gratinadas con gruyere, judías verdes frescas con almendras, una tarta de chocolate que me llevó 4 horas de principio a fin. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, la que solo usaba para ocasiones especiales. Llevaba una bonita blusa y pantalones, me maquillé un poco. Quería causar una buena impresión. Esta mujer podría convertirse en mi nuera algún día. La madre de mis nietos. Cuando sonó el timbre a las 6, respiré hondo y abrí la puerta. Teresa Martín estaba en mi porche, luciendo como si hubiera salido de una revista de moda. Suéter de cachemira color crema, pantalones de sastre, tacones que probablemente costaban más que todo mi atuendo. Su cabello rubio caía en ondas perfectas, su maquillaje impecable. Sostenía una botella de vino que, según supe más tarde, costaba 140 euros. Señora Casas, dijo, extendiendo una mano con una sonrisa que mostraba dientes muy blancos y muy rectos. Es un placer conocerla por fin. Ricardo me ha contado mucho. Por favor. La amo me Valeria, dije, estrechando su mano. Su apretón fue firme. Seguro. Pasa, pasa. La cena está casi lista. Ricardo la siguió, con la mano en la parte baja de su espalda, mirándola como si fuera la única persona en la habitación. Nunca había visto a mi hijo mirar a nadie de esa manera. Durante la cena, Teresa hizo preguntas corteses sobre la casa, sobre eventos casas, sobre cuánto tiempo había vivido en el barrio, pero había algo en la forma en que preguntaba, un tono sutil que hacía que incluso los cumplidos parecieran observaciones de alguien que estudiaba algo pintoresco. Este pollo está delicioso, dijo, dando un pequeño bocado. Cocinas así para tus eventos. Gracias. Y sí, todo lo que servimos se hace desde cero. Esa siempre ha sido nuestra filosofía. ¡Qué encantador! La mayoría de los servicios de catering hoy en día usan artículos prefabricados para ahorrar tiempo. Debe ser agotador hacerlo todo a la antigua. A la antigua. Las palabras cayeron suaves pero deliberadas. Es lo que nos distingue. Dije con calma. La gente puede saborear la diferencia. Oh, estoy segura. Ella sonrió. Es un modelo que requiere tanto trabajo. Ricardo me estaba diciendo que tú misma sigues cocinando mucho. Superviso todos los menús y me encargo personalmente de nuestros eventos de alto perfil. Eso es muy práctico. Miró a Ricardo. Tú también ayudas con la cocina. Ricardo se movió en su asiento. Ahora me encargo más de la parte comercial, operaciones, relaciones con clientes, ese tipo de cosas, lo cual tiene mucho más sentido para alguien con tu educación, dijo Teresa, tocándole el brazo. Una licenciatura en negocios de la Universidad de Salamanca debería usarse para estrategia y crecimiento, no en una cocina. La forma en que lo dijo, no en una cocina, se sintió como un juicio sobre todo lo que yo había construido. Mantuve mi sonrisa. La cocina es donde nació este negocio. Es el corazón de todo lo que hacemos. Claro, dijo Teresa rápidamente. No quise faltarle el respeto. Es solo que hay tanto potencial de expansión. Ricardo y yo hemos estado hablando de ello. De hecho, con los inversores adecuados y un enfoque más moderno, Eventos Casas podría crecer significativamente. Miré a Ricardo. Has estado discutiendo mi negocio con Teresa. Solo ideas, mamá. Formas en que podríamos crecer. Mi padre conoce a varias personas en la industria hotelera, añadió Teresa. Ha mencionado que estaría encantado de ofrecer orientación. Ha construido 3 cadenas de restaurantes exitosas desde cero. Allí estaba Víctor Martín, entrando en la conversación como una solución a un problema que yo no sabía que tenía. El resto de la cena continuó en la misma línea. Teresa felicitó mi casa mientras sugería renovaciones. Elogió mi negocio mientras señalaba ineficiencias. Sonrió cálidamente mientras me hacía sentir pequeña en mi propio comedor.
Cuando se fueron esa noche, Ricardo me besó en la mejilla en la puerta. Gracias por la cena, mamá. A Teresa le caíste muy bien. Los vi caminar hacia su coche. Lo vi abrirle la puerta. La vi reírse de algo que él dijo. Y sentí el primer hilo real de miedo de que estaba perdiendo a mi hijo en un mundo con el que no podía competir. 2 semanas después, conocí a Víctor Martín. Ricardo me invitó a cenar a un asador en el centro. De esos con paneles de madera oscura y una carta de vinos más gruesa que una guía telefónica. Los padres de Teresa se unirían a nosotros, dijo. Una oportunidad para que las familias se conocieran. Víctor Martín era exactamente lo que esperaba. Alto, de cabello plateado, traje caro. El tipo de apretón de manos destinado a establecer dominio. Su esposa, Patricia, era más tranquila, elegante, perfectamente agradable, como suelen ser las mujeres adineradas cuando son educadas con personas que consideran por debajo de ellas. Así que, tú eres la famosa Valeria, dijo Víctor, su voz resonando en la mesa. Ricardo me dice que diriges una pequeña empresa de catering. Pequeña empresa, Eventos Casas, dije. Llevamos 20 años en el negocio. Impresionante longevidad para un pequeño negocio, la mayoría no supera los 5 años. Cortó su carne con precisión. ¿Cuáles son sus ingresos anuales? Si no le importa que pregunte. Me importaba, pero respondí de todos modos. Manteniendo la voz firme, Víctor asintió, impasible. Respetable para un servicio boutique. ¿Alguna vez ha considerado franquiciar o traer capital externo para expandirse? Prefiero mantener el control directo sobre la calidad. La calidad es importante, estuvo de acuerdo, pero también lo es el crecimiento. Un negocio que no crece, muere, eso es pura economía. Ricardo asentía, absorbiendo cada palabra como si fuera evangelio. La cena duró 2 horas, y al final sentí que me habían medido y encontrado deficiente. Víctor habló de su imperio, sus conexiones, su visión de lo que Ricardo podría llegar a ser con la guía y las oportunidades adecuadas. Apenas me preguntó nada sobre mí misma más allá de las preguntas iniciales sobre mi negocio. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, Víctor me estrechó la mano de nuevo. Fue un placer conocerte. Valeria, veo de dónde saca Ricardo su ética de trabajo. Con un poco de refinamiento y la tutoría adecuada, va a hacer grandes cosas. Refinamiento, tutoría. Como si todo lo que le había enseñado a mi hijo fuera solo un borrador, esperando que alguien mejor lo editara. Conduje a casa esa noche con las manos apretadas en el volante, conteniendo las lágrimas que me negaba a derramar. Ricardo me llamó al día siguiente, emocionado. A Víctor le caíste muy bien. Mamá, cree que deberíamos hablar más sobre el negocio. Tiene algunas ideas que podrían ayudarnos mucho. Como si Víctor ya fuera parte de la ecuación. Eso es bonito, cariño, logré decir, pero incluso entonces supe que algo fundamental había cambiado. Mi hijo estaba siendo arrastrado a un mundo donde yo ya no era la voz más importante en su vida, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las cenas de los domingos habían sido nuestra tradición desde que tengo memoria. Cada semana, sin falta, Ricardo venía y cocinábamos juntos, comíamos juntos, hablábamos de nuestras vidas. Fue la única constante que nos unió durante su infancia, su adolescencia, su experiencia universitaria. No importaba lo que estuviera pasando. Teníamos los domingos. La primera vez que canceló, tuvo una buena razón. La familia de Teresa iba a tomar un brunch y ella realmente quería que él estuviera allí. Lo siento, mamá. Podemos hacerlo la semana que viene en su lugar. Claro, cariño, la familia es importante. La segunda cancelación llegó 3 semanas después. Un evento de networking al que Víctor lo había invitado. Es una gran oportunidad, mamá. Habrá inversores importantes allí. Entiendo. Podemos reprogramar. Para el tercer mes. Las cenas de los domingos ocurrieron quizás 2 veces, luego una vez, luego nunca más. Ricardo comenzó a llegar más tarde y a irse más temprano de la oficina de Eventos Casas. Cuando estaba allí, pasaba la mayor parte del tiempo en su propia oficina, con la puerta cerrada, atendiendo llamadas que decía que eran importantes, pero nunca explicaba, la colaboración fácil que alguna vez tuvimos, la sociedad que creía que estábamos construyendo, comenzó a sentirse tensa. Una tarde, a finales de otoño, llamé a la puerta de su oficina para discutir una próxima boda que estábamos atendiendo. Estaba hablando por teléfono, pero me hizo un gesto para que entrara. No, estoy completamente de acuerdo, decía. Su tono animado de una manera que rara vez escuchaba ya.
El viejo modelo no funciona en el mercado actual. Necesitas escalabilidad, eficiencia, reconocimiento de marca, una pausa. Exacto. Eso es lo que he estado tratando de explicar. Me miró, levantó un dedo. Un minuto. Esperé, sosteniendo la carpeta con los detalles de la boda. Está bien, Víctor. Prepararé algunos números y te los enviaré. Gracias por la información. Colgó y finalmente me miró. ¿Qué pasa, mamá? La boda de los Vázquez es en 2 semanas. Quería repasar contigo las selecciones finales del menú. Ricardo se recostó en su silla, con un aspecto repentinamente cansado. Puedes encargarte tú. Confío en tu criterio para esas cosas. Esas cosas. Los menús que había pasado horas perfeccionando. Las relaciones con los clientes que había cultivado cuidadosamente. Ricardo, eres el gerente de operaciones. Esto es parte de tu trabajo. Lo sé, pero ahora estoy trabajando en algo más grande. Planificación estratégica. Necesitamos empezar a pensar hacia dónde va esta empresa. No solo en lo que servimos en eventos individuales. Los eventos individuales son como ganamos dinero. Son como construimos este negocio. Construimos, en pasado, dijo. Y había un tono en su voz que nunca había escuchado antes. Necesitamos enfocarnos en el crecimiento, la expansión. Víctor cree que deberíamos considerar abrir una segunda ubicación, tal vez, incluso una tercera. Podríamos franquiciar el modelo, traer inversores reales. Víctor cree, repetí lentamente. ¿Y tú qué crees? Creo que tiene razón. Creo que estamos jugando a lo pequeño cuando podríamos estar haciendo mucho más. Jugando a lo pequeño. El trabajo de mi vida, reducido a una frase que lo hacía sonar como un pasatiempo. Ricardo, este negocio funciona porque mantenemos el control de calidad, porque cada evento recibe atención personalizada. Si nos expandimos demasiado rápido, perdemos lo que nos hace especiales. O evolucionamos, replicó. Mamá, me encanta lo que has construido. Lo hago. Pero hay una diferencia entre un negocio de estilo de vida y una empresa real. Si queremos competir a un nivel superior, necesitamos modernizarnos. Cada palabra parecía salir de la boca de otra persona, las palabras de Víctor, las palabras de Teresa, no las de mi hijo. Salí de su oficina sin discutir la boda. Los cambios llegaron lentamente al principio. Luego, más rápido, Ricardo comenzó a presionar para tomar decisiones con las que no estaba de acuerdo. Quería cambiar a ingredientes más baratos para aumentar los márgenes de beneficio. Quería contratar personal menos experimentado con salarios más bajos. Quería recortar esquinas que nunca había recortado en 20 años de negocio. Es economía básica, mamá, dijo durante una discusión particularmente acalorada. Estás dejando dinero sobre la mesa al ser tan exigente con cada detalle. Exigente. Como si preocuparse por la calidad fuera un defecto de carácter. Discutimos más en esos meses de lo que habíamos hecho en toda su vida, y cada discusión terminaba de la misma manera, con Ricardo frustrado y yo sintiendo que estaba luchando por proteger algo que él ya no valoraba. Luego llegó el día en que pidió la propiedad. Estábamos solos en la oficina después de que todos los demás se habían ido a casa. Se sentó frente a mi escritorio, con una expresión seria. Mamá, creo que es hora de que hablemos sobre la planificación de la sucesión. Planificación de la sucesión. Ricardo, tengo 57 años. No tengo pensado jubilarme pronto. No te pido que te jubiles. Te pido que me des una participación en la empresa. Propiedad real, no solo un salario. Llevo trabajando aquí casi 2 años. Debería tener capital. Mis manos se quedaron frías. Esta empresa es mi jubilación, Ricardo. Es mi seguridad. Y podría ser nuestro futuro juntos. Pero necesito tener poder real para tomar decisiones. Ahora mismo, todo tiene que pasar por ti. Y nos está frenando. ¿Frenando de qué? De alcanzar nuestro potencial. Se inclinó hacia adelante. Víctor dijo que estaría dispuesto a invertir si yo tuviera una participación mayoritaria. Capital real. Mamá. Suficiente para expandirnos adecuadamente. Ahí estaba, la mano de Víctor en mi negocio, usando a mi hijo como punto de entrada. No, dije en voz baja. ¿Qué? No. No te voy a dar una participación mayoritaria en eventos casas, y no voy a aceptar dinero de Víctor Martín. La cara de Ricardo se endureció. ¿Por qué? Porque no confías en mí, porque este es el trabajo de mi vida, y no estoy lista para entregárselo a alguien que quiere cambiar fundamentalmente todo lo que he construido. Alguien, soy tu hijo. Entonces actúa como tal, dije.
Mi voz se quebró ligeramente. Actúa como si entendieras lo que significa este negocio, lo que me costó construirlo. Se puso de pie, con la mandíbula tensa. ¿Quieres que te esté agradecido para siempre? ¿Es eso? ¿Quieres que pase toda mi vida agradeciéndote por sacrificios que nunca te pedí que hicieras? Las palabras golpearon como una bofetada. Nunca pedí gratitud, susurré. Solo quería que te importara. Ricardo se fue sin decir una palabra. Esa noche, me senté en la oficina de mi casa e hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a mi abogado, David Soto, un hombre que había llevado mis contratos de negocios durante 15 años. David, necesito hacer algunos cambios en la estructura de la empresa, medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas de protección? De las que aseguran que nadie pueda quitarme este negocio, ni por coacción, ni por presión familiar, ni por nada. Hubo una pausa. Valeria, ¿qué está pasando? Estoy protegiendo lo que construí. ¿Puedes ayudarme o no? Claro que puedo ayudarte. Durante las siguientes 2 semanas, David reestructuró el marco legal de Eventos Casas. Creamos salvaguardas que aseguraban que yo mantuviera un control completo. Eliminamos el acceso de Ricardo a ciertas cuentas, aclaramos que el empleo no equivalía a la propiedad, y que cualquier transferencia futura de la empresa sería enteramente a mi discreción. Ricardo no lo sabía, yo no se lo dije, pero dormí mejor, sabiendo que el trabajo de mi vida estaba seguro, incluso si eso significaba reconocer que ya no podía confiar en mi propio hijo. La distancia entre nosotros se hizo más grande. Dejó de venir por mi casa por completo, nuestras conversaciones en el trabajo se volvieron puramente profesionales, breves intercambios sobre horarios y clientes. La calidez que alguna vez existió entre nosotros, el afecto fácil de madre e hijo, desapareció como la niebla matutina que se disipa bajo el sol abrasador. Me dije a mí misma que era temporal, que estaba pasando por una fase, que eventualmente recordaría quién era y volvería a mí, pero en el fondo sabía que no. Estaba perdiendo a mi hijo por una versión del éxito que no tenía nada que ver con los valores que había tratado de enseñarle, y lo peor era que ni siquiera parecía darse cuenta de que me estaba alejando, o tal vez se dio cuenta y simplemente no le importó. Me enteré del compromiso de Ricardo por Instagram, no por una llamada telefónica, no por él apareciendo en mi puerta con Teresa, los ojos brillantes de emoción, pidiéndome mi bendición. Me enteré de que mi único hijo se casaba porque me apareció una notificación en el teléfono mientras revisaba facturas en la mesa de mi cocina. Ricardo Vidal se compromete con Teresa Martín. La foto los mostraba en una playa al atardecer, la mano de Teresa extendida hacia la cámara, un diamante atrapando la luz dorada, su sonrisa era radiante. Ricardo parecía más feliz de lo que lo había visto en meses. El pie de foto decía, dijo que sí, emocionado de empezar la eternidad con mi mejor amiga. 247 personas ya le habían dado me gusta, yo no era una de ellas. Me senté allí mirando la pantalla de mi teléfono, esperando que sonara. Seguramente, me llamaría, seguramente, incluso con todo lo que había pasado entre nosotros, cogería el teléfono y le diría directamente a su madre que se iba a casar. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente, casi a las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Hola mamá, solo quería informarte que le propuse matrimonio a Teresa esta noche. Ya lo habrás visto online, supongo. Estamos muy contentos. Te llamo pronto para hablar de los detalles. Lo leí 3 veces, buscando una calidez que no estaba allí. Buscando algo que me hiciera sentir que recordaba que yo era su madre y no solo otra persona en su lista de contactos, escribí y borré 4 respuestas diferentes antes de decidirme por felicidades, cariño, me alegro por los dos. Me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Así fue como me enteré de que iba a tener una nuera. La planificación de la boda se hizo a mi alrededor, no conmigo. La madre de Teresa, Patricia, tomó el control de inmediato. Conocía a un organizador, dijo, alguien que había organizado bodas para varias familias prominentes de Madrid. El lugar ya estaba siendo discutido antes de que yo siquiera supiera qué estación estaban considerando. Cuando finalmente recibí una llamada de Ricardo 3 semanas después del compromiso, fue breve y se sintió obligatoria, así que, estamos pensando en el próximo junio, dijo. Teresa quiere una boda de verano. Su madre tiene algunos contactos en esta finca fuera de la ciudad. Eso suena precioso. ¿En qué puedo ayudar? Una pausa. Ya lo tenemos más o menos controlado, mamá.
Patricia tiene mucha experiencia en estas cosas y el organizador que contrató es de primera categoría, pero te mantendremos informada, como si fuera una pariente lejana, no la madre del novio. Ricardo, me gustaría participar, es tu boda. Lo sé, y lo harás. Solo queremos asegurarnos de que todo se haga bien. Sabes, esto es un gran evento para la familia Martín. Vendrá mucha gente importante. Gente importante. La frase flotó en el aire entre nosotros, y yo no soy importante. Eso no es lo que quise decir. Estás tergiversando mis palabras. Entonces, ¿qué quisiste decir? Suspiró. Ese sonido particular de exasperación que los hijos reservan para los padres que encuentran difíciles. Mira, no quiero discutir por esto. Estarás involucrada, nos aseguraremos de que tengas voz, pero Teresa y su madre tienen una visión, y yo quiero apoyarla. Su visión no incluía mucho espacio para mí. Me invitaron a comprar el vestido una vez. Patricia, Teresa, sus 2 hermanas, su abuela, 3 damas de honor y yo. Fuimos a una boutique de novias que servía champán y tenía probadores privados más grandes que mi primer apartamento. Me senté en un sofá color crema junto a la abuela de Teresa, ambas observando cómo Teresa modelaba un vestido tras otro. Cada uno costaba más de lo que gasté en mi propia boda, mi coche y 3 meses de hipoteca combinados. ¿Qué te parece, Valeria?, preguntó Teresa, saliendo con un vestido de princesa con capas de seda y encaje. Estás hermosa, dije honestamente. Pero, Teresa ladeó la cabeza, sonriendo. Puedo ver que hay un pero. No, pero te ves deslumbrante. Parece una princesa, declaró Patricia. Este es el elegido. Y así fue. Mi opinión había sido solicitada, como una formalidad, nada más. Después, todos fueron a almorzar a un restaurante, donde se necesitaba una reserva con semanas de antelación. Fui invitada, por supuesto, pero la invitación se sintió como cortesía, no como un deseo genuino de mi compañía. En realidad, tengo que volver al trabajo, dije, pero gracias. Oh, qué lástima, dijo Patricia, ya girándose para decirle a la anfitriona que habría una fiesta de 8 en lugar de 9, volví a mi oficina y lloré en el estacionamiento durante 20 minutos antes de entrar. La fiesta de compromiso se celebró en la casa de la familia Martín, una extensa propiedad con jardines cuidados, y una lista de invitados que parecía un quién es quién de la sociedad madrileña. Recibí una invitación por correo, formal y en relieve. Igual que todos los demás, llevé mi mejor vestido. Traje una botella de vino cara y aparecí con una sonrisa que parecía que se me iba a romper la cara. Ricardo me saludó en la puerta con un abrazo rápido. Gracias por venir, mamá. Claro, no me lo perdería. La madre de Teresa hizo un trabajo increíble con todo, ¿verdad? Esto es increíble. Miré a mi alrededor los arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. La comida de un restaurante del que nunca había oído hablar. El cuarteto de cuerda tocando en la esquina. Es hermoso, dije, y lo era, pero también era un mundo al que no pertenecía, lleno de gente que hablaba el idioma de los clubes de campo, y las semanas de yates y las casas de invierno. Conversé cuando me hablaron. Sonreí cortésmente y traté de no sentirme como la sirvienta. En un momento, me encontré sola, cerca de la entrada del jardín, viendo a Ricardo y Teresa moverse entre la multitud. Eran de oro juntos, jóvenes y hermosos y queridos. Todos querían hablar con ellos, estar cerca de ellos, disfrutar de su felicidad. Debes estar muy orgullosa, dijo una mujer a mi lado. No sabía su nombre, pero tenía el aspecto de alguien que nunca se había preocupado por el dinero en su vida. Lo estoy, dije. Víctor y Patricia han sido maravillosos con Ricardo, ¿verdad? Acogiéndolo bajo su ala de esa manera, acogiéndolo como si fuera un huérfano necesitado de rescate. Han sido muy generosos, logré decir. Bueno, tiene suerte de casarse en una familia tan establecida. El apellido Martín abre muchas puertas. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome allí con el sabor amargo de haber sido borrada de la historia de mi propio hijo. Me fui temprano de la fiesta. Nadie se dio cuenta. Los meses entre el compromiso y la boda estuvieron marcados por mensajes de texto ocasionales y llamadas telefónicas aún menos frecuentes. Ricardo estaba ocupado, dijo. Mucho que planificar, muchas decisiones que tomar. El trabajo era intenso. Teresa lo necesitaba. Dejé de contactarlo tanto. ¿Para qué?
Cada conversación se sentía como una intrusión en una vida de la que ya no era parte. El fondo R, mientras tanto, seguía creciendo, lo iba añadiendo fielmente, de la misma manera que siempre lo había hecho. Se había vuelto automático, un hábito nacido del amor y la esperanza de que tal vez, de alguna manera, este dinero sería lo que finalmente le mostraría a Ricardo que siempre había estado pensando en él, que había sacrificado, ahorrado y planeado para su felicidad. El saldo alcanzó los 283,000 euros en febrero. Miré ese número en la pantalla de mi ordenador una noche, sentada sola en la oficina de mi casa, y me pregunté si mi hijo aún lo merecía. Me pregunté si darle este dinero significaría algo para alguien que ahora medía el valor en membresías de clubes de campo y carteras de inversión, pero seguía siendo mi hijo y yo seguía amándolo, incluso cuando amarlo dolía más de lo que creía posible. Así que seguí ahorrando, seguí esperando, seguí creyendo que tal vez el día de su boda, cuando le entregara ese cheque, algo cambiaría. Él vería lo que había hecho. Recordaría que antes de Teresa, antes de Víctor, hubo una madre que se agotó trabajando para darle una vida sin dificultades. Tal vez volvería a mí. Era una esperanza tonta, mirando hacia atrás ahora, pero la esperanza es lo último que una madre suelta, incluso cuando todas las pruebas le dicen que debería hacerlo. Asistí a la cena de ensayo con un sencillo vestido negro, me senté en una mesa, en la parte de atrás, y vi a mi hijo reír con los chistes de Víctor. Me fui a casa temprano, de nuevo sin que nadie lo notara, y me permití una noche de duelo total. Luego me desperté, me vestí y me preparé para asistir a la boda de mi hijo con la cabeza bien alta, y mi corazón roto cuidadosamente oculto. No tenía idea de que en un mes todo cambiaría, que la humillación que sentí en esa fiesta de compromiso no era nada comparado con lo que vendría, y que el fondo R que tan cuidadosamente había construido se convertiría en el arma que nunca supe que necesitaría. El 16 de marzo llegó con un clima perfecto, lo que de alguna manera lo empeoró todo. La invitación había especificado traje de etiqueta, lo que significaba que gasté dinero que normalmente ahorraría en un vestido nuevo, azul marino, elegante, apropiado para una madre que asiste a la celebración del cumpleaños de su hijo. Me arreglé el pelo en una peluquería. Me maquillé con más cuidado de lo habitual e intenté convencerme de que esta noche sería diferente, que tal vez en una sala llena de celebración, Ricardo recordaría incluirme. Debía haberlo sabido mejor. El Gran Hotel Río era el tipo de lugar que te hacía sentir pequeño en el momento en que cruzabas las puertas. Suelos de mármol, cristales por todas partes, personal con uniformes que probablemente costaban más que mi vestido. Un portero me dirigió al salón de baile en el tercer piso, y subí en el ascensor con el estómago revuelto. Las puertas se abrieron para revelar una escena sacada de una revista. La habitación brillaba con una suave luz dorada de lámparas que no pude nombrar. Mesas redondas cubiertas con manteles crema llenaban el espacio. Cada centro de mesa era un arreglo de rosas blancas y follaje, que debió costar una fortuna. Una banda en vivo tocaba jazz en la esquina, y los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos que parecían diminutas obras de arte. 200 personas, había dicho la invitación, mirando a mi alrededor. Lo creí. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba, más para tener algo que sostener que porque lo quisiera. Luego busqué a mi hijo entre la multitud. Ricardo estaba cerca del bar, rodeado de hombres con trajes caros. Se veía apuesto con su smoking, seguro de sí mismo de una manera que me llenaba de orgullo y me entristecía a la vez. Esta versión de mi hijo, pulcra y sofisticada, se sentía como alguien que conocía por primera vez. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la habitación. Sonreí. Empecé a moverme hacia él. Desvió la mirada, no obviamente, no groseramente. Solo un sutil cambio de atención de nuevo a su conversación, como si no me hubiera visto en absoluto. Dejé de caminar. Teresa apareció a su lado momentos después, vestida de verde esmeralda, que la hacía parecer una mezcla de dinero viejo y belleza nueva. Le susurró algo al oído a Ricardo. Él se rió. La atrajo hacia sí, le besó la sien. Parecían pertenecer a esa habitación, con esa gente, en esa vida. Yo parecía haberme metido de algún otro lugar completamente diferente. Encontré una mesa cerca del fondo y me senté, observando la celebración a mi alrededor. La gente se saludaba con familiaridad,
Intercambiaba chistes internos. Hablaba de casas de vacaciones y acuerdos comerciales. Una mujer en la mesa de al lado se quejaba de que su villa en la Toscana necesitaba renovaciones. Un hombre detrás de mí debatía qué coche de lujo comprarle a su hija por su graduación. Sorbo mi champán y traté de recordar la última vez que Ricardo me había llamado solo para hablar. La cena fue anunciada. La gente encontró sus asientos. Noté con un sentimiento de hundimiento que había tarjetas con nombres en cada sitio. Estaba en la mesa 17, cerca de la esquina trasera, sentada con gente que nunca había conocido. Colegas de Víctor. Me enteré por una incómoda charla trivial. Gente bastante agradable, pero extraños que no tenían idea de quién era yo ni por qué estaba allí. Ricardo estaba sentado en la mesa principal con Teresa, Víctor, Patricia, y lo que parecían ser sus amigos más cercanos. Nunca me miró, ni una sola vez, durante el primer plato de ensalada, ni durante el plato principal, ni durante la conversación que fluía alrededor de las mesas más cercanas al frente. Picoteaba mi comida. No saboreaba nada y me sentía invisible. Luego llegó el pastel. Lo trajeron en un carrito con aplausos reales. 4 pisos de chocolate negro decorados con pan de oro que captaba la luz, coronado con bengalas que chispeaban y escupían como pequeños fuegos artificiales. Era excesivo y hermoso, y exactamente el tipo de cosa que se vería bien en las fotos de Instagram. La banda dejó de tocar. Las luces se atenuaron ligeramente. Ricardo se puso de pie, y alguien le entregó un micrófono. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz amplificada por los altavoces. La sala se silenció de inmediato. 200 rostros se volvieron hacia él con cálida atención. Este año ha sido increíble, y estoy muy agradecido de compartir esta celebración con las personas que más importan, señaló a Teresa, quien le sonrió radiante. Mi increíble prometida que hace que cada día sea mejor solo por existir. Soy el hombre más afortunado del mundo. Aplausos, silbidos. Alguien gritó. Bien, bien. Y por supuesto, continuó Ricardo, tengo que agradecer a Víctor y Patricia Martín, quienes han cambiado por completo mi vida, me han recibido en su familia, me han mostrado lo que es el verdadero éxito, y me han enseñado más sobre negocios en 2 años, de lo que aprendí en 4 años de universidad. Más aplausos. Víctor levantó su copa desde su asiento, con una expresión complacida. Esperé. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, los nudillos blancos bajo el mantel. Seguramente ahora, seguramente me mencionaría, aunque solo fuera una frase, aunque solo fuera un reconocimiento de que su madre estaba en la habitación. Mucha gente ha estado preguntando sobre esta fiesta, dijo Ricardo, y hubo un cambio en su tono, algo más ligero, más informal. ¿Cómo la organizamos? ¿Cuánto costó? ¿Quién se encargó de todo? Mi pecho se apretó. Solo quiero aclarar algo. Hizo una pausa. Sonrió a la multitud como si estuviera a punto de compartir algo divertido. Víctor cubrió todo esta noche. El lugar, la comida, la banda, las decoraciones, todo. La sala estaba en silencio, escuchando. Mi madre no pagó nada de eso. Se rió, ligero y fácil. Ni siquiera pagó el pastel. Las risas estallaron por toda la sala, de buen humor, casuales. El tipo de risa que surge cuando alguien hace una broma que acierta, pero no era una broma. Sentí que 200 pares de ojos parpadeaban hacia mí. Algunas personas parecían divertidas, otras, incómodas. La mayoría desvió la mirada rápidamente. Avergonzadas por mí, mi cara ardía, mi garganta se cerró, mi vista se nubló ligeramente por los bordes. Ricardo ya había continuado, levantando su copa. Así que, brindemos por Víctor, por hacer posible esta noche, y por todos ustedes por estar aquí. A comer pastel. Aplausos. La banda volvió a tocar, y me quedé allí paralizada mientras la sala celebraba a mi alrededor. Me había humillado delante de todos. Me hizo parecer pequeña, irrelevante e innecesaria. Dejó claro que no había contribuido en nada a este momento. Esta celebración, esta vida que estaba construyendo. Lo peor fue que él no parecía darse cuenta de que había hecho algo malo. Se reía. Cortaba el pastel con Teresa. Posaba para fotos. Para él fue un comentario al azar, una aclaración casual que no significaba nada para mí. Lo era todo. Dejé mi servilleta con manos que temblaban ligeramente. Cogí mi pequeño bolso, me levanté. Nadie se dio cuenta,
salí de ese salón de baile con la espalda recta y la cabeza alta, moviéndome entre la multitud como un fantasma, pasando por las mesas de extraños, por los costosos centros de mesa, por la vida que mi hijo había elegido y que no tenía cabida para mí. El pasillo estaba benditamente vacío. Llegué al ascensor, presioné el botón, esperé mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. Las puertas se abrieron, entré, y en el momento en que se cerraron, separándome de la fiesta, de la gente y del hijo que acababa de romperme el corazón delante de 200 testigos, me permití sentirlo. El vestíbulo estaba en silencio. Caminé por él en piloto automático, pasando por el portero que me deseó buenas noches, hacia el estacionamiento donde mi coche estaba bajo las luces de la calle. Entré, cerré la puerta, la cerré con llave, y luego me desmoroné. Lloré como se llora cuando algo fundamental se rompe dentro de ti. Sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por el niño que solía tomarme de la mano al cruzar la calle, por el adolescente que me ayudaba a cargar las furgonetas de catering sin que se lo pidieran, por el joven que creía que estaba criando para ser amable, leal y bueno. Lloré por la madre que había sido, que se agotó trabajando, creyendo que importaría, que ahorró cada euro que pudo, que construyó un negocio con las manos sangrantes y la espalda dolorida, porque pensaba que estaba construyendo un legado para su hijo. Lloré hasta que no me quedó nada. Luego me senté en el silencio de mi coche, mirando a la nada, sintiéndome vacía y hueca y agotada. Fue entonces cuando llegó la claridad. No de repente, no como un rayo, sino lentamente, como el amanecer después de la noche más larga. No perdí a mi hijo esta noche. Ya lo había perdido hace meses, quizás años, en el momento en que decidió que la aprobación de Víctor importaba más que mi sacrificio. El momento en que miró todo lo que construí y vio algo que mejorar en lugar de algo que honrar. Me había aferrado a una versión de Ricardo que ya no existía. Tal vez esa versión nunca existió. Tal vez había estado tan ocupada siendo la madre que creía que él necesitaba que nunca vi quién era realmente. Pero ahora lo veía, y verlo significaba que finalmente podía soltarlo. Arranqué el coche. Conduje a casa por calles vacías. Entré en mi casa y fui directamente a mi oficina. El fondo R estaba allí en mi ordenador esperando. 283,000 euros. Años de sacrificio transformados en números en una pantalla. Miré esa cuenta durante mucho tiempo. Luego abrí un nuevo documento y comencé a hacer una lista, no de lo que había perdido, sino de lo que iba a recuperar. Para cuando salió el sol, sabía exactamente lo que iba a hacer. Y por primera vez en meses, sentí algo más que dolor. Me sentí poderosa. No dormí esa noche. En cambio, me senté en mi escritorio con una taza de café que se enfrió mientras miraba números que representaban 20 años de elecciones. La cuenta del fondo R, los documentos de la estructura comercial, el testamento que había escrito 3 años antes que le dejaba todo a Ricardo. Todo lo que había construido, lo había construido para él. Esa fue la verdad que tuve que enfrentar en las horas tranquilas antes del amanecer, cada turno largo, cada evento social perdido, cada vez que elegí trabajar antes que descansar, ahorrar antes que gastar, sacrificar antes que la comodidad. Todo había sido por Ricardo, para que nunca sufriera como yo, para que heredara seguridad y oportunidades y una base que yo nunca tuve. Había dedicado toda mi vida a asegurar que mi hijo estuviera bien, y acababa de decir a 200 personas que yo ni siquiera le había comprado un pastel. A las 5:30 de la mañana, abrí la cuenta del fondo R, una vez más. 283,412 euros de años de depósitos silenciosos. Dinero apartado de eventos rentables, de bonificaciones que me di a mí misma pero que nunca gasté, de los aumentos que nunca acepté para que el negocio pudiera crecer más fuerte. Había imaginado darle esto a Ricardo el día de su boda. Imaginé su rostro cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Imaginé que finalmente entendería la profundidad del amor de una madre. Esa fantasía murió en algún lugar entre su cruel broma y este momento. Cogí mi teléfono y llamé a David Ward. Era temprano, pero David era el tipo de abogado que respondía el teléfono a cualquier hora para los clientes en los que confiaba. Valeria. Su voz era ronca por el sueño. ¿Qué pasa? Necesito verte hoy a primera hora. Antes de que abra la oficina. ¿Qué pasó? Estoy reescribiendo mi futuro. ¿Puedes reunirte conmigo a las 7:00? Hubo una pausa. Entonces, allí estaré. La oficina de David estaba en un modesto edificio en el centro.
el tipo de lugar que priorizaba la sustancia sobre la apariencia. Llegué a las 6:50 y esperé en mi coche hasta que vi que se encendían sus luces. Luego entré, llevando una carpeta, con cada documento, que creí que podríamos necesitar. Me miró desde su escritorio, la preocupación evidente en sus ojos. Cuéntame. Y así lo hice. Le conté sobre la fiesta, sobre el comentario de Ricardo, sobre la lenta erosión de nuestra relación durante los últimos 2 años, sobre darme cuenta de que me había aferrado a alguien que ya no existía. Quiero hacer cambios, dije cuando terminé, grandes. ¿Qué tipo de cambios? El fondo R. Quiero que Ricardo sea eliminado como beneficiario de inmediato. David asintió lentamente. Esa cuenta está a tu nombre. Puedes redirigirla como quieras. ¿Sabes a dónde quieres que vaya el dinero en su lugar? Había pensado en esto toda la noche. Quiero crear un fondo de becas para madres solteras que estudian cocina, mujeres que intentan construir algo de la nada como lo hice yo. David tomó notas. Eso es factible. ¿Qué más? El negocio. Ricardo tiene acceso a ciertas cuentas. Autoridad operativa, que le di cuando pensaba que estábamos construyendo esto juntos. Quiero que todo eso sea eliminado. Eliminado. ¿Quieres despedirlo? No. Me sorprendí con la respuesta. Todavía no. Pero quiero que su acceso se limite exactamente a lo que necesita para hacer su trabajo y nada más. Sin autoridad financiera, sin poder de toma de decisiones. Es un empleado, David. Eso es todo lo que debería haber sido. Entendido. ¿Qué pasa con la transferencia de propiedad? La última vez que hablamos, estaba considerando convertirlo en parte propietario eventualmente. Eso nunca va a suceder ahora. Quiero que la estructura del negocio quede fijada para que, incluso si me sucede algo, Ricardo no pueda heredar el control. ¿A quién te gustaría que fuera? Pensé en Andrea, mi sobrina que llevaba 6 años trabajando en eventos casas. Andrea, que llegaba temprano y se quedaba tarde, que se preocupaba por la calidad como yo, que entendía que este negocio se construía sobre relaciones y reputación, no solo sobre márgenes de beneficio. Necesito pensar en esa parte, dije. Pero sé que no será Ricardo. David me miró durante un largo momento. Valeria, tengo que preguntar. ¿Estás segura? Estos son cambios permanentes. Una vez que lo eliminemos como beneficiario, una vez que reestructuremos su rol, no hay vuelta atrás fácil. Estoy segura. Incluso si se disculpa, incluso si las cosas mejoran, no mejorarán, y aunque lo hicieran, necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas, especialmente a tu propia madre, como si fueran desechables y esperar que todo siga igual. David asintió. Muy bien, entonces empecemos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando papeleo, formularios de designación de beneficiario para el Fondo R, documentos de estructura corporativa para eventos casas, permisos de acceso actualizados para cuentas bancarias y relaciones con proveedores. Cada firma que hacía, se sentía como recuperar un pedazo de mí misma que había regalado demasiado libremente. A las 10 de la mañana, estaba hecho. El Fondo R se transferiría a una nueva cuenta de becas en 48 horas. El nombre de Ricardo fue eliminado de cada documento donde no fuera absolutamente necesario. Su acceso a las finanzas de la empresa ahora se limitaba a solo ver. Sin transferencias, sin autorizaciones, sin poder. ¿Cuánto tardará en darse cuenta? Le pregunté a David. Depende de cuando intente acceder a algo que ya no puede. Podría ser hoy. Podría ser la próxima semana. Probablemente se enfadará. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la fiesta. En sentarme en ese salón de baile sintiéndome pequeña e indeseada, en llorar en mi coche mientras mi hijo celebraba sin darse cuenta de que me había ido. Estoy preparada, dije. Fui a la oficina después, entrando como si fuera un día normal. Mi personal me saludó con su calidez habitual. Andrea ya estaba en la cocina preparando un evento para ese fin de semana. Buenos días, tía Valeria, me llamó. El café está recién hecho. Gracias, cariño. Me serví una taza y la observé trabajar. Se movía por el espacio con confianza y cuidado, tratando los ingredientes con respeto, revisando cada detalle. Tenía la amabilidad de su madre y su propia fuerza tranquila. Nunca le había dado suficiente crédito por lo que aportaba a este negocio. Eso estaba a punto de cambiar. Ricardo llegó alrededor de las 11:00, más tarde de lo que solía, llevando un café de la cafetería Cara, a 3 cuadras de distancia. En lugar de beber el que hacíamos aquí,
Me asintió con la cabeza de camino a su oficina. Apenas un saludo. Asentí con la cabeza y no dije nada, que tuviera su día normal, que pensara que todo estaba bien, mañana o al día siguiente, o cuando intentara acceder a una cuenta que creía que era suya, se daría cuenta de lo contrario. Trabajé durante el almuerzo revisando contratos y planificando menús. Alrededor de las 2:00 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Transferencia de fondo iniciada. La cuenta de becas estará activa al final de la semana. Cambios corporativos registrados en el estado. Todo está en orden. Leí el mensaje 2 veces. Luego guardé mi teléfono. Estaba hecho. 20 años de sacrificio redirigidos en una sola mañana. Un futuro que había construido cuidadosamente, desmantelado con unas pocas firmas y llamadas telefónicas. Debería haber sentido tristeza, culpa o conflicto. En cambio, sentí alivio. Por primera vez en más tiempo del que recordaba, había tomado una decisión basada en lo que yo merecía en lugar de lo que alguien más necesitaba de mí. Había trazado una línea y había dicho, no más. Había recuperado el control de mi propia vida. Esa noche, me fui a casa y me preparé una cena de verdad. No algo rápido, ni sobras de un evento de catering. Hice pasta desde cero, una sencilla salsa marinara con albahaca fresca de mi jardín, una ensalada con buen aceite de oliva. Puse la mesa correctamente, encendí una vela, me serví una copa de vino, y cené sola en mi cocina, saboreando cada bocado, sintiéndome más en paz de lo que había estado en meses. Mi teléfono permaneció en silencio en la encimera. Ricardo no llamó. No había llamado en semanas, a menos que necesitara algo, pero ahora estaba bien porque finalmente había dejado de esperar que él recordara que yo existía. En cambio, me había recordado a mí misma, y mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando el teléfono empezara a sonar y las preguntas empezaran a llegar, estaría lista, no con disculpas, no con explicaciones que justificaran mis decisiones, solo con la simple verdad. Amaba a mi hijo, pero ¿me amaba más a mí misma? Y eso no era algo para lo que necesitara su permiso. Andrea entró en mi oficina 3 días después de mi reunión con David. Llevaba 2 tazas de café y la expresión preocupada de alguien que había estado reuniendo valor. Tía Valeria, ¿tienes un minuto? Levanté la vista de la planificación del menú que había estado revisando. Claro, siéntate. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, dejando un café delante de mí. Quería hablar contigo de algo, y no estoy muy segura de cómo decirlo. Solo dilo, cariño. Nunca hemos tenido problemas para ser honestas la una con la otra. Andrea respiró hondo. Está todo bien, contigo y Ricardo. Es decir, el ambiente en la oficina ha estado muy extraño últimamente, y puedo notar que algo está pasando. No debería haberme sorprendido que ella lo notara. Andrea había estado el tiempo suficiente para saber cuándo las cosas no iban bien, y era perspicaz de una manera que provenía de prestar atención a las personas. Las cosas están complicadas ahora mismo, dije con cuidado. ¿Es por Teresa o su familia? Es porque Ricardo ha olvidado de dónde viene. Y me he dado cuenta de que no puedo seguir fingiendo que eso va a cambiar. Andrea asintió lentamente. Lo he notado actuando diferente, más despectivo, especialmente contigo. Me enfada, honestamente. Construiste toda esta empresa para él. Creí que lo hice, dije, pero tal vez en realidad la construí para mí y aún no lo sabía. Ella sonrió un poco ante eso. Para lo que valga, creo que eres una mujer de negocios increíble. Lo que has creado aquí no es solo una empresa de catering, es una reputación, un estándar. La gente confía en Eventos Casas porque confía en ti. Sus palabras asentaron algo en mi pecho, que no me había dado cuenta de que estaba inquieto. Andrea, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué viniste a trabajar aquí hace 6 años cuando acababas de terminar la universidad? Podrías haber ido a cualquier parte, hecho cualquier cosa. ¿Por qué esto? No dudó, porque me inspiraste al crecer, al verte construir este negocio de la nada, al verte luchar por cada cliente y cada oportunidad. Quería ser parte de algo así, algo real, algo que importara, y ahora sigues sintiéndote así, más que nunca. Me encanta lo que hacemos aquí, tía Valeria. Me encanta que nos preocupemos por la comida, por la presentación, por hacer que los eventos de la gente sean especiales. Eso es raro. La mayoría de las empresas de este tamaño han perdido ese toque personal. Miré a mi sobrina. La miré de verdad, de 28 años, inteligente y dedicada,
con todo su futuro por delante. Tenía los ojos de su madre y el sentido práctico de su padre, pero también tenía algo más. Una pasión genuina por este trabajo que Ricardo nunca había tenido realmente. Ricardo veía el negocio como un vehículo, Andrea lo veía como una vocación. ¿Qué pasaría si te dijera que quiero hacer algunos cambios? Dije. Grandes cambios en la estructura de esta empresa. ¿Qué tipo de cambios? De los que te darían autoridad real, propiedad real, no algún día, no eventualmente. Pronto, los ojos de Andrea se abrieron. Tía Valeria, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito saber que este negocio será cuidado por alguien que lo valore como yo, alguien que entienda que el éxito no se trata solo de márgenes de beneficio y expansión, se trata de integridad y relaciones, y de hacer un trabajo del que puedas sentirte orgullosa. Pero Ricardo es tu hijo. Todo el mundo asume que eventualmente él se hará cargo. Todo el mundo asumió mal, dije en voz baja. Ricardo ha dejado muy claro que no valora lo que he construido. Quiere transformarlo en algo que no reconozco, y no puedo permitir que eso suceda. Andrea guardó silencio por un momento, asimilando. ¿Qué me estás pidiendo? Te estoy preguntando si te interesaría ser socia, capital real. Andrea, un camino hacia la propiedad mayoritaria, cuando esté lista para retirarme. Esta empresa sería tuya para liderar. Observé las emociones cruzar su rostro, shock, incredulidad, luego algo que parecía esperanza. Hablas en serio, completamente. Ya he hablado con mi abogado sobre la reestructuración. Quería hablar contigo antes de hacerlo oficial, pero sí, hablo en serio. Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas. Tía Valeria, no sé qué decir, esto es todo lo que siempre he querido, pero nunca pensé que fuera posible. Pensaba que Ricardo siempre iba a ser el heredero aparente. Ricardo tomó su decisión, ahora yo tomo la mía. Se secó los ojos, riendo un poco entre las lágrimas. Mi madre va a perder la cabeza. En el buen sentido, siempre le ha preocupado que estuviera desperdiciando mi potencial aquí. Nunca has desperdiciado un solo día. Te has ganado esto. Andrea, no por ser de mi familia, sino porque eres excelente en lo que haces. ¿Cuándo pasaría esto? El papeleo puede estar listo en 2 semanas. Empezaremos con un 25% de propiedad con un acuerdo de que aumentará durante los próximos 5 años hasta que tengas la participación mayoritaria. Serás nombrada directora de operaciones de inmediato, lo que conlleva plena autoridad de toma de decisiones. Andrea se levantó, rodeó el escritorio y me abrazó fuerte. Gracias, gracias por verme, por confiar en mí. La abracé de vuelta, sintiéndome más ligera de lo que lo había estado en meses. Gracias por ser alguien en quien puedo confiar. El papeleo tardó exactamente 12 días. David trabajó con un abogado corporativo para redactar todo correctamente, acuerdos de sociedad, certificados de acciones, documentos operativos actualizados que nombraban a Andrea como mi sucesora y eliminaban cualquier lenguaje que sugiriera que Ricardo tenía una futura participación en la propiedad. Firmé todo en la oficina de David un martes por la mañana. Andrea firmó esa tarde. Su mano temblaba ligeramente mientras ponía la pluma sobre el papel. Esto es real ahora, dijo, mirando los documentos. Esto es real, confirmé. Cuando se lo vas a decir a Ricardo, no lo haré. Él se dará cuenta por sí mismo. Esa misma tarde, envié un correo electrónico a todo el personal de Eventos Casas, corto, profesional y directo. Con efecto inmediato, Andrea Durán ha sido ascendida a directora de operaciones y socia minoritaria de Eventos Casas. Tendrá plena autoridad operativa y será mi socia principal en todas las decisiones comerciales a partir de ahora. Por favor, únanse a mí para felicitarla por este merecido ascenso. Puse a Ricardo en copia en el correo electrónico. Las respuestas llegaron en cuestión de minutos. Felicitaciones del personal, entusiasmo, buenos deseos. Todos los que trabajaban con Andrea regularmente sabían que se lo merecía. La respuesta de Ricardo llegó 20 minutos después, una sola línea. Podemos hablar en persona. Le escribí de vuelta. Estoy en mi oficina. Apareció en el umbral de mi puerta 5 minutos después, sosteniendo su teléfono, con el rostro tenso por la confusión y algo que parecía pánico. ¿Qué es esto? Sostuvo su teléfono, mostrando mi correo electrónico. Exactamente lo que dice. Andrea es ahora directora de operaciones y socia de la empresa. ¿Desde cuándo tomas decisiones como esta sin hablar conmigo? Desde que es mi empresa y puedo dirigirla como yo elija.
Ricardo entró en la oficina y cerró la puerta tras él. Mamá, ¿qué está pasando? Primero, me bloquean el acceso a la mitad de las cuentas. Ahora, Andrea de repente es socia. ¿Qué estás haciendo? Estoy protegiendo lo que construí y dando autoridad a alguien que se la ha ganado. Y yo no me lo he ganado. Llevo trabajando aquí 2 años. Has estado trabajando aquí mientras intentabas activamente cambiar todo sobre cómo operamos, mientras traías las ideas de Víctor a mi negocio sin mi permiso. Mientras dejabas muy claro que crees que lo que he construido necesita ser arreglado. Eso no es justo. Lo que no es justo es que me trates como un obstáculo en lugar de la persona que te dio esta oportunidad en primer lugar. La mandíbula de Ricardo se tensó. Esto es por la fiesta, por lo que dije. Es por todo. La fiesta fue solo el momento en que finalmente vi con claridad. No quise decir nada con ese comentario, mamá, fue una broma. No fue gracioso. Y el hecho de que todavía no entiendas por qué me duele es todo lo que necesito saber sobre dónde estamos. Se pasó la mano por el pelo, agitado. ¿Y qué? Me estás castigando dándole mi futuro a Andrea. Este nunca fue tu futuro, Ricardo. Simplemente lo asumiste. Lo asumí. Ambos nos equivocamos. Víctor sabe de esto. La pregunta me hizo reír. ¿Por qué sabría Víctor sobre mis decisiones comerciales? Él no tiene nada que ver con eventos casas. Tiene contactos, recursos. Podría ayudarnos a crecer exponencialmente. No quiero su ayuda. No quiero su dinero. Y no quiero su influencia cerca de lo que he construido. Ricardo me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Estás cometiendo un error. Quizás, pero es mi error cometerlo. Se fue sin decir una palabra. La puerta se cerró con la fuerza suficiente para hacer temblar el marco. Me senté en el silencio de mi oficina, con el corazón latiendo, pero con la determinación firme. Andrea apareció unos minutos después, con los ojos grandes. Está bien. Ahora sí, dije. Ahora sí. La noticia de los cambios de Eventos Casa se extendió rápidamente, como era de esperar, dentro de la oficina. La gente estaba contenta por Andrea, el ambiente era de apoyo. Fuera de la oficina, los rumores empezaron a circular. Recibí una llamada de Patricia Martín un día después. Su voz era fría, controlada, pero la ira burbujeaba por debajo. Valeria, me gustaría saber si los rumores que estoy escuchando son ciertos, que has entregado una parte de tu empresa a tu sobrina y has despojado a Ricardo de toda autoridad. Andrea se ha ganado su puesto, dije con calma. Y sí, he reestructurado la empresa para protegerla a ella y el negocio. Pero Ricardo es tu hijo. Es el padre del futuro de mi hija. ¿Cómo puedes hacerle esto? No sabes el daño que esto le hará a su reputación, a su futuro con Teresa. Mi hijo ya ha elegido su futuro, y no parece incluir mucho respeto por lo que soy o lo que he construido. Esto es inaceptable. Víctor no va a estar contento. ¿Estás destrozando el futuro de tu hijo? Estoy construyendo el mío, dije. Y si tu hija no puede aceptar a un hombre que no hereda un negocio, entonces tal vez tenga que reevaluar sus valores. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No volvió a llamar. Ricardo sí. Me llamó 3 veces ese día. Dejó 2 mensajes de voz que contenían una mezcla de ira, confusión y súplicas. No le respondí. No había nada más que decir. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, Ricardo ya estaba allí, sentado en mi silla de la oficina, esperando. Andrea estaba parada en la puerta, con aspecto incómodo. Necesitamos hablar, mamá, dijo Ricardo, con la voz áspera y su rostro pálido. No, no lo necesitamos, dije. Ya lo hicimos. ¿Qué le has hecho a mi futuro? ¿Qué has hecho con el dinero que se suponía que iba a ser mío? Tu futuro es lo que haces con él, Ricardo. Y el dinero que se suponía que iba a ser tuyo fue ahorrado por mí, no por ti, no te debía nada. Se levantó de mi silla. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pregúntate cómo pudiste humillar a tu propia madre delante de 200 personas, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Fue una broma, mamá, una broma. No fue una broma, fue una elección. Y esta es la mía. Ricardo me miró, y vi el dolor y la traición en sus ojos, pero debajo de eso, también vi una rabia fría. Y me di cuenta de que este era el fin. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo, su voz apenas un susurro. No solo me has arruinado, sino que has destruido nuestra familia. Teresa nunca te perdonará por esto.
Teresa puede pensar lo que quiera, y tú también. Pero este negocio es mío, el dinero es mío, y las decisiones, a partir de ahora, también son mías. Ricardo se fue, no volvió a mirar. Andrea me miró, con los ojos llenos de empatía. Lo siento, tía Valeria. No lo sientas, dije. Esto era necesario. Unas semanas después, me enteré por los chismorreos del sector de que Ricardo había dejado Eventos Casas por completo, aceptó un puesto en la firma de inversiones de Víctor, trabajando con los Martín, donde estaba destinado a un futuro de riqueza y conexiones. Su boda con Teresa siguió adelante. No fui invitada, no esperaba serlo. Un mes después de la boda, me senté en la oficina de David Soto una vez más. El fondo de becas está en pleno funcionamiento, dijo. Ya tenemos 2 solicitantes excelentes, madres solteras, con un verdadero talento para la cocina. El primer pago se realizará el próximo mes. Bien, dije. Me sentí cálida al pensarlo. El dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo iría a mujeres que lo merecían, a mujeres que entenderían el verdadero significado del trabajo duro y el sacrificio. Y Andrea, continuó David, está prosperando como directora de operaciones. El negocio no ha fallado un paso. Lo sé, dije. Ella es un activo. Hay una cosa más, dijo David. Me pidieron que te entregara esto. Me entregó una carpeta de documentos. La abrí. Eran los papeles de divorcio de Ricardo y Teresa. Estaban fechados solo 3 semanas después de su boda. En la parte superior había una breve nota escrita a mano de Ricardo. Mamá, lo siento. No había explicaciones, ni súplicas, ni disculpas detalladas. Solo 2 palabras. Lo siento. Miré esas palabras, la caligrafía familiar de mi hijo, y sentí un nudo en la garganta. Era sincero. Realmente sentía remordimiento por la forma en que me había tratado, o era solo un lamento por la pérdida de su matrimonio. No pude saberlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que una puerta que había estado cerrada por completo se abría solo un poco. El futuro era incierto. No sabía si Ricardo alguna vez volvería a ser el hijo que recordaba, si alguna vez repararíamos lo que se había roto entre nosotros. Pero por primera vez, me di cuenta de que mi propia felicidad no dependía de eso. Había recuperado mi vida, mi negocio, mi dignidad. Había plantado nuevas semillas, sembrado nuevas esperanzas. Y si Ricardo alguna vez decidía regresar al jardín que había plantado con tanto esfuerzo, tendría que aprender a cultivar junto a mí, en lugar de intentar desarraigar todo lo que había crecido, y eso era un comienzo, al menos,